Yo sentí, pues, al cumplir 13 años, una necesidad irresistible de amar. Esta necesidad se explicaba por un humor melancólico y extravagante, por una opresión de pecho que me obligaba a salir de mi casa frecuentemente en busca de aire puro que respiraba a bocanadas, y por una constante y desenfrenada propensión a ver a las mujeres y a contemplar sus pies, sus brazos, su cuello y sus ojos. Ya varias veces la mujer del administrador de rentas, que era una gordita muy risueña, había reparado con cierta complacencia en mi manera de mirarla fijamente, y aún la respetable esposa del alcalde municipal, jamona rechoncha que respiraba con estrépito y movía con alguna pretensión de coquetería su voluminosa persona, robustecida por la energía de sus 40 otoños, al ver una vez que examinaba yo su seno temblante y sus labios frescos y rojos, había fruncido el entrecejo murmurando: ¿Ha visto usted qué muchacho? Ninguna mujer se escapaba de mis pícaros ojos, y en el tianguis, en la iglesia, en las procesiones, en las calles, siempre encontraba yo abundantes motivos para mis análisis y mis reflexiones. La blanca túnica de la adolescencia iba desapareciendo día a día, como si fuese una película de cera derretida por el calor creciente de mi corazón, que mariposa del deseo comenzaba a revolar devorada por una sed inmensa. Desde entonces comprendí que la aurora del amor es el deseo. Después he tratado en vano de convencerme, leyendo a los poetas platónicos, de que sucede lo contrario. Puede que sea cierto, pero a mí no me sucedió así, y creo que a nadie le sucede. Solo que la hipocresía social y literaria impide que estas cosas se confiesen ingenuamente. A pesar de mis aficiones que me hacían grato el pueblo, yo prefería el campo, las montañas vecinas, las orillas de los ríos y el lago, y ahí gustábame contemplar las bellezas de la naturaleza, entre las que no me olvidaré de enumerar a las jóvenes labradoras que solían andar, como Ruth, medio desnudas, recogiendo mazorcas, ni en las lavanderitas o bañadoras que jugueteaban en los remansos, semejantes a las ninfas antiguas. Ahí comprendía yo la sensación de Adán al encontrarse con Eva, solo que las Evas que se ofrecían ante mis ojos no estaban consagradas a mí por sus creadores, y temblaba yo ante el riesgo de sufrir una paliza si me permitía con ellas las confianzas de nuestro primer padre. Con todo, algo me decía que en esos lugares había de encontrar al fin el ansiado objeto de mis aspiraciones, vagas aún, de mis deseos aún no definidos, de mis esperanzas halagadoras. La sombra de la mujer amada, invisible todavía para los ojos, pero no para el corazón que la palpa en su pensamiento, suele pasearse así, de antemano, en los sitios que más tarde la suerte consagra en nuestra existencia. Así se paseaba la sombra de Antonia entre aquellos sauces del río, entre aquellos nogales de la cañada, sobre aquella grama olorosa y menuda que cubría el llano como una alfombra de terciopelo. Y ciertamente, ahí le vi por la primera vez. Era una mañana del mes de julio, radiante y hermosa. Había llovido la noche anterior y los árboles aún sacudían de sus hojas brillantes las últimas gotas que los rayos del sol convertían en rubíes, en topacios y en amatistas. Yo desperté con los pájaros y, sintiendo también la voluptuosa influencia del tiempo, salí al campo para ver los sembrados de mi padre y para pensar en mis sueños, porque después de algunas horas de insomnio en las que había luchado con mis proyectos de independencia, me había dormido dulcemente, escuchando el ruido monótono del agua, y había soñado que abrazaba a alguien llamándola bien mío, precisamente como mi amiga la solterona me había referido que se llamaban mutuamente los amantes. Así, meditabundo y predispuesto al amor, llegué hasta el pie de dos pequeñas colinas, enteramente cubiertas con los maizales de un labrador viejo y riquillo del pueblo, a quien apenas conocía yo. Entre una y otra colina serpenteaba un arroyo, entonces un poco crecido y pintorescamente bordado por dos hileras de amates y de sauces, cuyas copas formaban una espesa bóveda sobre él. En la cumbre de una de estas colinas había unas cabañas cómodas y de alegre aspecto. Era un rancho, es decir, la habitación de la familia del labrador. Yo quise pasar de una a otra colina y descendía al arroyo, deteniéndome un momento a la sombra de los árboles para observar el vado. De repente vi aparecer del lado opuesto
una figura que me produjo una especie de desvanecimiento. Era una joven como de 15 años, morena, muy linda y estaba sola. Se inclinaba para observar también el paso del arroyo, y por eso no pude mirar bien su semblante, pero sí vi lo demás. Levantábase el vestido lo suficiente para poder pasar sin mojarlo, y en esta desnudez, tan común en las vírgenes antiguas, pude admirar sus bellísimas formas. Un estatuario habría tenido deseo de reproducir en una Venus aquel pie pequeño y arqueado y aquella pierna mórbida y blanca que parecía modelada por el cincel de Praxíteles. Jamás había yo contemplado un espectáculo semejante, y aquel me enloqueció por la primera vez. Llegó por fin la hora del amor. Repuesto de mi emoción, di un grito y la joven alzó la cara y me vio con sorpresa, pero ni soltó su falda ni dio muestras de hacer gran caso de mí. Entonces pude examinarla. Era muy bella. Tenía ojos negros como su cabello, hecho trenzas tejidas con flores rojas y amarillas. Sus labios eran bermejos y carnosos, y su cuello robusto y erguido le daba una cierta semejanza con la Agar y la Raquel que había visto en las estampas de la Biblia de mi amiga la solterona. Pero la muchacha no podía pasar. En vano había buscado una línea de piedras donde apoyarse para atravesar sin riesgo. La creciente de la noche anterior las había cubierto. El vado era profundo y hubiera sido preciso hundirse hasta la cintura para llegar a la margen opuesta. Entonces, un instinto que más tarde había de desarrollarse en alto grado me inspiró mi primera galantería. Me eché al río y en un momento estuve al lado de la hermosa niña que me vio llegar sonriendo. «¿Qué quieres hacer?», me preguntó. «En los pueblos todos los muchachos se tutean». «Vengo a ayudarte a pasar el arroyo», le respondí. Tenía yo miedo de que ella rehusara mi auxilio, pero con gran contento mío repuso. «¿Pero me aguantarás? Yo peso mucho». «No, ¿qué vas a pesar? Tan delgadita y tan ligera». «Sí, pero tú eres más chico que yo». «No, mira, te llevo lo menos una cuarta y además soy fuerte». «Bueno, pues ahora verás, voy a abrazarme a tu cuello. Tú me cargarás tomándome de la cintura y de las piernas, y así no nos caeremos. Si el vado está más hondo, me subes más, y aunque me moje los pies y las pantorrillas, no le hace». Y diciendo y haciendo, la linda muchacha me abrazó y pegó su rostro contra el mío, y sentí su aliento fresco y puro soplar en mis mejillas. Y aún toqué con mi labio uno de sus hombros, redondo y suave. Yo la tomé de la cintura, que enlacé perfectamente con uno de mis brazos, mientras que con el otro abarqué las piernas, dejando colgar sus pies a la altura de mis rodillas. Y me lancé al arroyo, y temiendo caer con carga, porque sentía golpear la sangre en mis sienes y desfallecer mi corazón. En medio del arroyo vacilé y me detuve para no caer. Entonces ella me apretó contra su seno y me dijo riendo y juntando su rostro contra el mío: «Cuidado, cuidado, me vas a tirar». Esto, que pudo acabar de perderme, me hizo cobrar fuerzas y llegué a la orilla opuesta, donde ella se apresuró a saltar y a sentarse sobre la hierba, no sin arreglarse antes el vestido. Yo me puse a contemplarla extasiado. Tenía 2 lunares en las mejillas y uno sobre el labio superior. Decididamente era linda. «Ven, siéntate», me dijo, «y luego subiremos a donde está la casa». «¿Por qué me ves así?» «Porque eres muy bonita», le respondí tartamudeando. «¿Pero qué, no me conoces?» «No, o puede ser que te haya visto, pero no como estás ahora». «Ya lo creo. Aquí ando en el campo, pero me has de haber visto en la iglesia o en la plaza, con mi madre. Solo que llevo allá mis vestidos de fiesta y me tapo la cara con mi rebozo, porque así me lo mandan. Yo sí te conozco bien y te he visto muchas veces». Después he podido notar con el largo curso de mi vida que siempre que una mujer que nos agrada y a quien amamos nos dice que nos conoce y que nos ha visto, nos causa un intenso placer. Con esto nos indica que no le hemos sido indiferentes, puesto que se ha fijado en nosotros. Algunas coquetas usan este recurso aun cuando no digan la verdad, y hacen bien, porque pocos hombres dejan de ser sensibles a semejante homenaje. ¿Me has visto? ¿Y en dónde? Te he visto en la casa de doña... Esta es otra galantería sabrosa.
Decirle a uno que le han visto con una mujer, aunque esa mujer sea una vieja, es manifestarle un interés que casi provoca una confidencia. Yo apelo para confirmar esta verdad a todos los hombres. Sí, añadió, te he visto platicando con ella en la ventana y te conozco mucho. Te llamas Jorge. Es verdad. ¿Y tú cómo te llamas? ¿No lo sabes? Me llamo Antonia. Antonia, repetí muchas veces con fruición, como siempre que se repite el nombre de la mujer querida. Ella se levantó y cogiéndome de la mano, me indicó que la siguiera.